18 años. Diócesis de Orizaba. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. La memoria cristiana è come il sale della vita. Senza memoria non possiamo andare avanti. Quando noi troviamo cristiani smemoriati, subito vediamo che hanno perso il sapore della vita cristiana e sono finiti in persone che compiono i comandamenti ma senza la mistica, senza incontrare Gesù Cristo. E Gesù Cristo dobbiamo incontrarlo nella vita. El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y ante tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos. Dieciocho años. Diócesis de Orizaba. Ho pensato, dopo ringraziarvi tutto il lavoro che fate, è abbastanza, di condividere con voi 3 mie preoccupazioni, ma non per bastonarvi, no. Dire mi preoccupano queste cose, voi vedete, e dare a voi la parola per rivolgermi tutte le domande, ansie, critiche. Non è peccato criticare il Papa qui, non è peccato, si può fare, è ispirazione che portate nel cuore. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen.
cambiar de rumbo, para atreverte a ser libre y recuperar lo tuyo. La vida aquí en la tierra es un simple momento, vivamos en plenitud y no solo de lamentos. Mira el cielo, hoy se abre y nos empapa, cae la lluvia de esperanza, nos hace uno en el amor. Cambiar de rumbo es amar y perdonar a aquel que cuesta tanto, ver tu hermano en los demás. Vamos a dar una vuelta en un giro hacia el norte, volvita al sur. Es tiempo aún todavía, hacer de tu destino el cielo. Vamos a dar una vuelta en un, seamos uno, seamos luz. Eso es ir contra corriente, proclamar hoy la verdad. Mira el cielo, hoy se abre y nos empapa, cae la lluvia de esperanza, nos hace uno en el amor. Cambiar de rumbo es amar y perdonar a aquel que cuesta tanto, ver tu hermano en los demás. Vamos a dar una vuelta en un giro hacia el norte, volvita al sur. Es tiempo aún todavía, hacer de tu destino el cielo. Vamos a dar una vuelta en un, seamos uno, seamos luz. Esto es ir contra corriente, proclamar hoy la verdad. Vamos a dar una vuelta en un giro hacia el norte, volvita al sur. Es tiempo aún todavía, hacer de tu destino el cielo. Vamos a dar una vuelta en un, seamos uno, seamos luz. Esto es ir contra corriente, Proclamar hoy la verdad, la verdad. He podido comprender que solo con tu poder puedo las pruebas vencer, Señor. Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener. Tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad que no hay nada en el camino que me impida continuar. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida. Entrego todo por entero y sin
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos disponemos, hermanos, a celebrar esta Santa Eucaristía, a abrir nuestro corazón, nuestra mente a este encuentro con el Señor en esta Pascua semanal. Que la gracia de Dios nos conceda entender, captar, profundizar en su palabra, para que nosotros podamos vivirla y comunicarla a los demás. Por las veces que cerramos nuestro corazón a la palabra de Dios, por las veces que tenemos nuestra imagen, la idea que nos hacemos de Dios, de Jesucristo. Hay gente que dice, yo creo a mi manera. Por las veces que nos hacemos una imagen de nuestro cristianismo que no es la que corresponde a la realidad de lo que Jesús nos propone, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado por el pecado, conceda a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades,
las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. ¿Nos sentamos? Los profetas, hermanos, son estas personas elegidas por Dios para que lleven una palabra de Dios a los demás. El profeta, hermanos, no lleva una palabra propia, sino que es la de Dios. Y es para construir al pueblo, para acercar al pueblo, que el pueblo oriente su existencia, vuelva su mirada, su esperanza, su alegría en el Señor. Y el pueblo no siempre corresponde, como escuchamos ahora en la primera lectura, en la que se nos presenta la experiencia del profeta Ezequiel, donde le dice el mismo Señor, le anticipa a Ezequiel lo que le espera: te envío a los israelitas, un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy.
y lo sigue describiendo. También sus hijos son testarudos y obstinados. Bueno, dice el Señor, a ellos te envío, a ellos, para que les comuniques mis palabras. Ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Así que, hermanos, no estaba tan fácil la tarea de los profetas, ¿verdad? Y esto que vemos en el profeta Ezequiel, hermanos, se repite con frecuencia en la misión que el Señor le pide a los demás profetas. No va a ser diferente con nuestro Señor Jesucristo, como escuchamos en el texto del Evangelio, y tampoco es muy diferente el trabajo del profeta que tiene el padre de familia, la madre de familia, de hablar de Jesús, de hablar de la palabra de Dios, de formar y transmitir una palabra que construya a los hijos, a veces que construya a los cónyuges. No es fácil, hermanos, para los profetas de hoy en la catequesis, en las pláticas presacramentales. Tampoco es fácil, hermanos, para los amigos que llevan una palabra de Dios al amigo para que enderece, para que encuentre luz y alegría y deje el mal camino. Tampoco los profetas que el Señor pone delante del pueblo, como son los sacerdotes o los obispos. Las cosas, hermanos, no cambian mucho, pues. Sin embargo, aunque es una misión difícil, el Señor da una palabra y el Señor pide que el profeta la transmita. En el caso del Señor Jesús, como escuchamos en el texto de San Marcos, hermanos, aquí hay alguien más que más que un profeta. En el Señor Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Dios mismo, la palabra que transmitió en el Antiguo Testamento por los profetas, se encarna en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y también pareciera que no iba a ser así, o tal vez nos puede pasar por la mente alguna vez en nuestras reflexiones cristianas, que si nos hubiera tocado el tiempo histórico en que nuestro Señor predicaba, nosotros sí le hubiéramos hecho caso, ¿no? A lo mejor hacemos esa fantasía, esa reflexión, pero pues, hermanos, seríamos igual. Es decir, el Señor Jesús, hermanos, la palabra de Dios hecha carne no es entendida, no se percibe el papel tan importante, la presencia de esa palabra que transforma, la presencia de esa palabra que da vida, como meditábamos el domingo pasado también en el texto de Marcos, curando a la mujer con muchos años de enfermedad o resucitando a la niña que recién había muerto. No siempre, hermanos, no siempre hay respuesta de fe a la propuesta que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el texto de Marcos nos presenta que donde se pudiera pensar que iba a tener mayor acogida nuestro Señor, puesto que ahí creció, ahí vivió buena etapa de su juventud, de su niñez, de su juventud, resulta que en el pueblo a donde fue con sus discípulos, pues es rechazado, no es aceptado, y le ponen barreras que impide que el pueblo se encuentre con Jesús. Una serie de preguntas que cuestionan su labor, su misión, pero que, digamos, los más afectados son el pueblo que vive con el prejuicio. Por eso, hermanos, el Señor Jesús, la palabra de Dios encarnada ante el pueblo donde creció, su tierra, ellos se quedaron con esa imagen de Jesús.
la imagen de ese muchacho, de ese niño, de ese pariente, que aprovecho para decir rápidamente que cuando se refieren a Jesús como el hijo de María y que tiene hermanos, Santiago, José, Judas y Simón, no es como interpretan algunas sectas protestantes, de que realmente María tuvo más hijos, sino que dice aquí claramente que es el hijo de María, pero no dice que los demás también fueran hijos de María, nada más como para tener un dato para el diálogo con nuestros hermanitos. Y es que en el ambiente judío pues no existía una palabra propia para referirse a los parientes, y todo se igualaba en la palabra hermanos. Por eso ponen hermanos Santiago, José, Judas, Simón, y también las hermanas, es decir, toda la parentela. No es que tuviera más hijos María, sino es la expresión oriental. Cierro el paréntesis. Hermanos, pues eso es lo que pasa con nuestro Señor. Tenían la imagen de ese muchacho tan integrado a la familia, con los parientes, tan integrado en el trabajo, en el juego, en la convivencia del pueblo, que cuando regresa ya en su misión de anunciar el reino de Dios, empiezan las preguntas. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene la sabiduría? Ese poder para hacer milagros, si aquí lo vimos tan ordinario, tan normal, tan lleno de pueblo. Y es cuando se hacen la pregunta, ¿que no este era el que trabajaba también como carpintero con José? ¿Que no viven aquí sus parentelas? Hermanos, el prejuicio y las preguntas con que cuestionan la misión de nuestro Señor, hermanos, desconciertan a la comunidad. Les impiden captar qué está detrás de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, admiren lo que hacían otros pueblos, pero en cierta forma desprecian su procedencia. Porque fíjense ustedes, hermanos, que en el ambiente judío del siglo I, para tener a alguien que fuera importante en la organización social, pues se fijaban mucho en lo que hacía y de qué familia procedía. Entonces sí reconocen lo que sabe hacer Jesús, lo que puede hacer, pero no entienden, no aceptan su misión por su procedencia, cuando empiezan a ver lo ordinario de una familia de la comunidad de Nazaret. Y es que también existía la idea que el Mesías vendría de un lugar así un poquito lejano, o que iba a aparecer de repente, que no necesariamente iba a aparecer en medio de la comunidad. Por eso se desconciertan. ¿Cómo es que un vecino como ellos, tan ordinario, pueda ser profeta? Fíjense, hermanos, que esto nos sigue pasando. Con cuánta facilidad nosotros despreciamos los valores de las personas que tenemos cercanas. En muchos ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito deportivo, en el ámbito político, en el ámbito religioso, en el ámbito de capacidad de hacer algo. Y casi siempre nos impresiona, nos vamos de bruces por lo lejano, por lo extranjero, por las cosas que vienen de lejos, y lo cercano casi siempre, o la mayoría de las veces, con mucha frecuencia no lo valoramos. Bueno, lo mismo pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y ante este obstáculo, hermanos, ante esta barrera, primero, nuestro Señor, dice el texto del Evangelio, que se extraña por la falta de fe de sus paisanos. Y por otra parte, dice también que no pudo hacer allí ningún milagro, solamente curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Pero quedó el Señor Jesús extrañado de la incredulidad de los paisanos.
Así termina. Entonces, hermanos, nuestro Señor no siempre le va bien. ¿Se fijan? El Evangelio no nos presenta así a un superhéroe que todo le sale bien, sino nos presenta el ministerio de Dios entre nosotros, que nos da una palabra, y que el enviado de Dios, el mismo Dios hecho hombre en Jesucristo, encuentra barreras para que acontezca en medio de donde está el reino de Dios. Encuentra barreras, rechazos, para que la presencia de Dios, que nos trae el reino, que nos da vida, que nos da salud, que nos abre el horizonte de la existencia, se dé, porque se cierran las personas, se cierran al proyecto de Jesucristo. Y aquí podemos ver que en el caso de los paisanos de Jesús, por el prejuicio, por la imagen que tenían de Jesús, no pueden cambiar la imagen que tenían del paisano, del joven, del niño vecino, con ahora el profeta que viene en nombre del Señor. Y al quedarse con esa imagen, con esa idea de Jesús, hermanos, ya no descubren la cercanía salvadora de Dios que se manifiesta precisamente en Jesús, el enviado de Dios. Al principio de la misa yo les pedía que reconociéramos también nosotros cristianos nuestro pecado, porque también, hermanos, puede ser que nosotros tengamos la misma dificultad que tuvieron sus paisanos. Es decir, que nosotros católicos, nosotros cristianos, nos quedamos con una imagen de Dios, nos quedamos con una imagen de Jesús, una imagen a veces a nuestra medida, a veces en la devoción, a veces de Jesús que me resuelve solamente mis problemas en milagros. Me quedo con una parte de Jesús, en esa parte de la pasión, del sufrimiento en cruz, de su sufrimiento en el Calvario, pero no doy el paso a la resurrección. No me encuentro con el Jesús que me da vida en su palabra. No me abro a toda la transformación que Jesús quiere hacer en mi persona para que yo tenga y crezca en la dignidad de hijo de Dios, en valores, en principios, en una enseñanza que le da sentido a mi existencia. Entonces, hermanos, a veces nos quedamos nosotros con una imagen de Jesús a nuestra conveniencia. Hay una expresión que se usa en algunas personas: yo soy católico a mi manera. ¿No la han oído esa? Ese a mi manera es, a final de cuentas, igual que los paisanos de Jesús, de nada más tomar lo que me conviene de él y no capto toda la riqueza que implica el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesús que me envuelve, que me transforma de forma personal, pero también me invita que en el encuentro con Él yo vaya transformando la realidad para que se den valores nuevos en la comunidad. Me quedo con lo que me conviene, me quedo con lo que me gusta, lo que se me acomoda, pero no le entro a vivir todo el proyecto de Jesús y de su mensaje de salvación. Entonces, hermanos, también nosotros tenemos ese peligro de no querer conocer a Jesús en su totalidad, de no querer conocer a Jesús y descubrirlo en su palabra, en la experiencia de los sacramentos, pero también en la realidad donde nos encontramos. Encontrar el rostro sufriente de Jesús, encontrar el rostro sufriente del Señor en los hermanos, en su soledad, en su enfermedad, en el pisoteo de su dignidad como persona. Muchas veces, hermanos, nos quedamos con una imagen de Jesús, una imagen en el crucificado o en el Señor de la Misericordia, en el Sagrado Corazón de Jesús. No está mal, pero no doy el paso a la vida, no doy el paso a que esa imagen física me lleve a la imagen plena que me presenta el Evangelio y el proyecto de vida que me lleva a mí a vivir a semejanza de Él para transformar mi vida,
de pecado en gracia, de egoísmo en servicio, de envidia en capacidad de reconocer valores en los demás. Es decir, la transformación que Dios quiere para que aparezca en mí la imagen de hijo de Dios. Y por lo mismo que yo mismo vaya influyendo en mi familia, con mis amigos, en mi parroquia, con mis grupos, en mi trabajo, que yo vaya influyendo para que el reino de Dios también acontezca con los valores que Jesucristo nos ha traído. Así que, hermanos, este domingo el Señor nos anima y nos previene a evitar prejuicios que podemos tener sobre Él. ¿Sí queda claro? Y que nos anima para que no caigamos en la trampa de los paisanos, de creer que ya conocemos a Jesús. Mira, rápidamente te recuerdo. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos en el conocimiento de Jesús con lo que aprendimos en el catecismo de la primera comunión? No nos animamos después de la primera comunión a participar de grupos, de cursos, de formación cristiana. Aquí en la diócesis de Orizaba, en las visitas pastorales, yo les animo a que después de recibir el sacramento de la Eucaristía, la primera comunión, primero que hagan la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta comunión. Es decir, la primera comunión no es graduarse de católicos, pero en muchos centros, hermanos, la familia después de la primera comunión piensan que ya cumplió. Y después ya no queremos participar de nada, no nos animamos a seguir creciendo en el conocimiento de la fe, en participación de grupos. Algunos jóvenes se animan en el coro, se animan en algún momento de retiro, de convivencia, qué bueno. Pero más de los jóvenes ya no lo hacen. Algunos vuelven otra vez a formar parte de la formación cristiana cuando se casan por la iglesia, si es que se casan por la iglesia, porque ahora como están las cosas, ¿verdad?, que ya no se valora el sacramento del matrimonio. Hermanos, ¿cuántas personas participan de algún grupo de formación de adultos? Cuando les pedimos las catequesis para ser papás o padrinos de los sacramentos, más de las veces van por cumplir, y muchos de mala gana, que por el deseo de formarse cristianamente. ¿No es esto motivo de alarma? No nos extraña entonces, hermano, la situación del mundo que vivimos hoy los católicos, que somos católicos de nombre, pero no vivimos los valores y principios de Jesús. Sí, amamos a Dios, tenemos nuestra imagen de Dios, tenemos nuestro concepto de Dios. Vivo mi religión a mi manera, como ya les dije, pero no me comprometo totalmente en los principios de Cristo. No es que seamos malos, es que no nos preocupamos por formarnos integralmente. Bendito sea Dios que venimos a misa, bendito sea Dios el alimento semanal. Pero hermanos, mucha información de nuestra vida cristiana se nos quedó nada más con lo de la primera comunión. Aprendiste cosas de Jesús, de Dios, de la iglesia, de acuerdo a tu edad, cuando eras niño. Pero tus problemas crecieron. Tu percepción del mundo cuando eras joven, adolescente, adulto y ahora tal vez abuelo, ya no son los mismos problemas. La situación en que tú viviste de niño a como vives ahora han cambiado. Y tú quieres seguir iluminando tu realidad personal y comunitaria con lo que aprendiste en el catecismo. ¿No será que es lo mismo que nos pasa con los paisanos de Jesús? Pregunto. Así que, hermanos, ánimo. Hoy el Evangelio nos anima a tener esa formación permanente en nuestra vida en Cristo y que esa información nos forme en nuestra vida cristiana para que, formándonos nosotros de modo personal, construyamos el reino de Dios poniendo en práctica su mensaje, primero anunciándolo a los demás con nuestra forma de vivir, porque los bautizados en Cristo somos profetas con Él y estamos llamados a que nuestra experiencia y lo que sabemos de Dios y de Cristo
seamos con Cristo profetas. Es decir, que también nosotros comuniquemos esa palabra de Cristo. ¿Cómo? Viviéndola. Más que con palabras, con nuestro estilo de vivir, nuestro estilo de llevar la familia, el estilo como llevo mis negocios, como cumplo con las normas, mi manera como trato a las personas, cómo vivo la honradez, la honestidad, la justicia, cómo respondo, cómo trato a las personas, amabilidad, respeto, más que tolerancia, ir más allá de esos elementos limitantes. Pero también, hermanos, como profetas tenemos que llevar una palabra de Dios a los demás. Con tus hijos, háblales de Dios. Entre esposos, hablen de Dios en familia. Con los amigos, habla de Jesús, de los valores del reino, los valores de la familiaridad, del respeto, de la justicia. En el centro de trabajo, necesitamos más catequistas, hermanos. Necesitamos más coordinadores de grupos. ¿No será que nos falta comprometernos más con nuestro compromiso bautismal que nos da el ser profetas? Entonces vean cuánto horizonte nos abre la reflexión que hoy nos propone, la palabra que nos propone hoy para la reflexión. Ser con Cristo pues profetas, escuchar la palabra de Jesús para comunicarla a los demás. También, hermanos, hoy la palabra nos anima a otra cosa que a veces nos pasa en la comunidad: valorar a los profetas. Me explico. A veces no valoramos a las personas que nos dan catecismo. A veces tenemos prejuicios sobre la catequista o el catequista. Cuando alguien te va a dar las pláticas para papás o padrinos, fulana, fulano, y luego más si son así del barrio que los conocemos. ¿No será que tenemos el mismo prejuicio de los paisanos de Jesús sobre el hermano que se pone al servicio de nosotros para comunicarnos una palabra? ¿Qué me puede enseñar este? ¿Qué me puede enseñar? Y le sacan la historia, ¿no? A Jesús decían, aquí viven entre nosotros sus familiares, ¿no? Sus hermanos. Ahí le sacas más historias, corregido y aumentado por el chisme del barrio. Hermanos, vamos a valorarnos. Todos podemos enseñarnos, todos enseñamos a todos, todos compartimos una experiencia. Y si queremos cambiar la visión del mundo y la imagen que tenemos del no valorarnos, no querernos, tenemos que empezar por la comunidad católica. A veces, hermanos, el prejuicio también viene cuando nos toca determinada celebración con algún sacerdote. El padrecito fulano, ya sé de qué nos va a hablar. Nos tocó la misa con el obispo, pues ya ni modo. No, también aplica. O sea, el prejuicio puede venir de todos, no se apuren. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos anima a quitar prejuicios. ¿Queda claro? A valorar la verdad de Dios de quien venga. Porque si no valoramos la palabra de Dios que viene en nosotros, hermanos, perdemos la oportunidad de crecer como hijos de Dios. Así que esa palabra a veces viene del tío, una palabra de salvación a veces viene de la catequista, una palabra de salvación a veces viene del amigo, a veces una palabra de salvación viene de la suegra. ¿Qué tal? Quítale los prejuicios a la suegra. A veces la palabra de salvación viene del abuelo, de la abuela. Vamos a abrirnos, hermanos, al proyecto de Dios que quiere construirnos. Y una cosa te animo, y también sin duda que Dios me anima: no nos cansemos de hablar de Dios, como le dijo al profeta, como hoy hemos escuchado nosotros, hermanos, especialmente al profeta Ezequiel. No te canses de hablar de Dios a tu familia, a tus amigos, donde quiera que te encuentras. Tal vez no te hagan caso de lo que tú les compartes en valores, en principios, en estilos de vida en relación con Dios. Dice el Señor: no te apures si te escuchan o no, pero al menos sabrán que hay un profeta en medio de ellos. O sea, no esperes que te hagan caso a la primera. ¿Queda claro?
Tú habla y propon la riqueza que Dios te pide que compartas, su palabra. No te preocupes por el resultado. Que sepan que alguien está hablando de Dios y en nombre de Dios va a seguir insistiendo en valores y principios. Y hermanos, esto nos da mucho ánimo para que no te canses como padre de familia, como amigo, como sacerdote, como catequista, a seguir proponiendo la palabra que está en medio de nosotros. El que la escucha y no le hace caso, tiene más responsabilidad ante Dios. Pero a ti que se te pidió que la comunicaras, descansas de haber cumplido lo que Dios te pedía. Que así sea. Con alegría profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras súplicas y acoja nuestras peticiones. Digamos confiadamente: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios Padre por el Papa Francisco, por nuestro obispo Eduardo Cervantes y por todos aquellos a los que se han confiado nuestras almas. Que nuestro Señor les dé fuerza y sabiduría para dirigir y gobernar santamente las comunidades que les han sido encomendadas y puedan así dar buena cuenta cuando se les pida. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos también para que Dios nos conceda la paz, que Él, que es la verdadera paz y el origen de toda concordia, transmita la paz del cielo a la tierra, la paz espiritual para nuestras almas y la paz temporal para nuestros días. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por los que se esfuerzan en seguir las sendas del Evangelio, para que nuestro Señor los mantenga en este santo propósito hasta el fin de sus días. Oremos también por los que viven en pecado, para que nuestro Señor les dé la gracia de convertirse, hacer penitencia y purificarse en el sacramento del perdón y alcanzar así la salvación eterna. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios nuestro Señor por los fieles difuntos que han salido ya de este mundo, especialmente por nuestros familiares, amigos y bienhechores, para que el Señor, por su gran misericordia, los reciba en su gloria y los coloque entre los santos y elegidos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los niños y jóvenes que disfruten de sus vacaciones no olviden que en este descanso también es regalo de Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor.
Escucha, Padre Santo, nuestras oraciones e ilumínanos con la luz de tu Espíritu para que nos abramos a tu palabra, para que la compartamos con los demás. Nosotros que al sentirnos pobres y débiles experimentemos la fuerza de Cristo y el poder de su resurrección y con San Pablo podamos decir, me basta tu gracia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor por este pan, porque los que nos tenemos Señor. Bendito seas por tu Dios, por los que nos de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar día a día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar:
Santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo para celebrar el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos todos el saludo de la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los avisos más importantes de la comunidad, hermanos, está en el boletín parroquial. El padre Antonino nos avisa que se va al seminario. Bueno, estuvo un tiempo nada más con nosotros el padre Luis Trujillo Llame. Estaba trabajando en áreas aquí de la parroquia y especialmente con jóvenes, equipo de liturgia. Estaba animando también el proyecto de la pastoral bíblica. Lo va a seguir haciendo, pero ahora desde el seminario. Le pedimos al padre que trabajara ahora en la formación de los muchachos y va a estar ahí. También el padre Yael, encargado de la pastoral profética, la catequesis aquí en Catedral, invita a un curso de verano para catequistas. Tiene la duración de 3 semanas. Aquí vienen los detalles. Léanlos, por favor. ¿Para qué se los leo? Llévense el boletín, denle su repasadita. Hace rato les dije, necesitamos catequistas. Creo que quedó clara la idea, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a prepararnos. Y para los matrimonios, se les están invitando los sábados a las 8 de la noche en el salón parroquial. Les digo, nos quedamos con la información de niños, con la formación cristiana para niños. Ahora están casados y hasta abuelos han de ser y siguen con la misma información. Entonces, ¿para qué son estos cursitos y estos encuentros? Para nuestra edad actual poder también enfrentar las situaciones con actitudes cristianas. Y lo mismo nos invita el movimiento familiar cristiano. Hay una reunión de información el próximo viernes 13 a las 7 de la tarde en San Antonio. Bueno, aquí todos los detalles vienen aquí. ¿Y qué tal nos fue con las elecciones? ¿Cuál es la postura? Pues aquí, ¿qué pensamos los obispos y la iglesia en sus pastores? Aquí hay un comunicado sobre la jornada electoral del 1 de julio. Y en este asunto, hermanos, como se los dije el domingo pasado, en la democracia gana el que más votos tiene. Puede haber muchos peros, pero así funciona la democracia. Así que aquí viene un poco la postura y desde luego que se respeta al que gana y demás. Y hermanos, pues ir a votar no acaba con tu compromiso cristiano de la participación democrática. Hay que involucrarnos más en este asunto, porque no es nada más asunto de los políticos y los partidos. El asunto de México es de todos. Así que ojalá que sigamos participando con nuestros valores cristianos. Quede quien quede, los cristianos tenemos bien claros nuestros principios y valores y merecemos que seamos respetados y también merecemos proponerlos, ¿verdad? Siempre en un ambiente fraterno y de una participación comunitaria. Así que ahí está la postura y qué bueno que, como se viene diciendo, se realizó la jornada con paz, que no hubo violencia, bendito sea Dios. Ojalá así fuera todo el país ya siempre, ¿verdad? Que el Señor nos lo conceda. Vamos a pedir la bendición del Señor. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, sigan pasando feliz domingo. No se nos olvide, somos profetas. Vamos a llevar una palabra de Dios a la gente que nos rodea. ¿Queda claro? Te oigan o no te oigan, te hagan caso o no te hagan caso. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Que sepan que en medio de ellos hay un profeta. O sea, tú habla de Dios. No te canses de hablar cosas buenas. Sembrar valores, sembrar principios. Sigan pasando feliz domingo. Podemos ir en paz.
18 años. Diócesis de Orizaba. Dieciocho años. Diócesis de Orizaba. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. La memoria cristiana è come il sale della vita. Senza memoria non possiamo andare avanti. Quando noi troviamo cristiani smemoriati, subito vediamo che hanno perso il sapore della vita cristiana e sono finiti in persone che compiono i comandamenti ma senza la mistica, senza incontrare Gesù Cristo. E Gesù Cristo dobbiamo incontrarlo nella vita. El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y entre tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos. Dieciocho años. Diócesis de Orizaba. Ho pensato, dopo ringraziarvi tutto il lavoro che fate, è abbastanza, di condividere con voi 3 mie preoccupazioni, ma non per bastonarvi, no. Dire mi preoccupano queste cose, voi vedete, e dare a voi la parola per rivolgermi tutte le domande, ansie, critiche
Non è peccato criticare il Papa qui, non è peccato, si può fare. È ispirazione che portate nel cuore. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Nunca es tarde para cambiar de rumbo, para atreverte a ser libre y recuperar lo tuyo. La vida aquí en la tierra es un simple momento, vivamos en plenitud y no solo de lamentos. Mira el cielo, hoy se abre y nos empapa, cae la lluvia de esperanza, nos hace uno en el amor. Cambiar de rumbo es amar y perdonar aquel que cuesta tanto, ver tu hermano en los demás. Vamos a dar una vuelta en un giro hacia el norte, volvita el sur. Es tiempo aún todavía hacer de tu destino el cielo. Vamos a dar una vuelta en un, seamos uno, seamos luz. Eso es ir contra corriente, proclamar hoy la verdad. Mira el cielo, hoy se abre y nos empapa, cae la lluvia de esperanza, nos hace uno en el amor. Cambiar de rumbo es amar y perdonar aquel que cuesta tanto, ver tu hermano en los demás. Vamos a dar una vuelta en un giro hacia el norte, volvita el sur. Es tiempo aún todavía hacer de tu destino el cielo. Vamos a dar una vuelta en un, seamos uno, seamos luz. Esto es ir contra corriente, proclamar hoy la verdad. Vamos a dar una vuelta en un, ir hacia el norte, volvita el sur. Es tiempo aún todavía hacer de tu destino el cielo. Vamos a dar una vuelta en un, seamos uno, seamos luz. Esto es ir contra corriente, proclamar hoy la verdad. La verdad. Vencer, Señor, y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener, tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios.
fijas tu mirada, puedo ver con claridad que no hay nada en el camino que me impida continuar. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, entrego todo por entero y sin medidas. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, entrego todo por entero y sin medidas. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel, has sido fiel. He podido comprender que solo con tu poder puedo las pruebas vencer, Señor. Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener, tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad que no hay nada en el camino que me impida continuar. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, entrego todo por entero y sin medidas. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, entrego todo por entero y sin medidas. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel, has sido fiel. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Dieciocho años. Diócesis de Orizaba. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. La Bibbia contiene la parola di Dio che è sempre attuale ed efficace. Qualcuno ha detto: cosa succederebbe se trattassimo la Bibbia come trattiamo il nostro telefono cellulare? Se la portassimo sempre con noi, o almeno
il piccolo Vangelo tascabile. Cosa succederebbe se tornassimo indietro quando la dimentichiamo? Tu ti dimentichi il telefono cellulare, non lo, torna indietro a cercarlo. Se l'aprissimo diverse volte al giorno, se leggessimo i messaggi di Dio contenuti nella Bibbia come leggiamo i messaggi del telefonino, cosa succederebbe? Chiaramente il paragone è paradossale, ma fa riflettere. In effetti, se avessimo la parola di Dio sempre nel cuore, nessuna tentazione potrebbe allontanarci da Dio e nessun ostacolo ci potrebbe far deviare dalla strada del bene. Dieciocho años. Diócesis de Orizaba.